Brasil que nos están viendo. Vamos a esperar un poquito aquí que se nos vaya abriendo el tema. Saludos. Abrazo, mi amigo Eric Alves. Me encantan tus trabajos, Eric. Los he visto por ahí en algunas publicaciones que has hecho. Muy, muy interesante tu trabajo. Jaime Aguilar Ramos, mi querido Jaime, ¿cómo estás, carnal? Te mando un abrazo, un saludo. Este, mándame un WhatsApp al ratito. Tenemos por ahí una invitación a ver si nos acompañas el día de mañana. Vamos a esperar unos segundos. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí estamos un miércoles más en Jerez, Dientes y Vida, en un programa que se están volviendo un poquito atípicos por el tema de que pues estamos aquí en las instalaciones del núcleo del Parque Querétaro 2000 transmitiendo, pero por el tema que ya les habíamos platicado en alguna ocasión anterior, pues todavía no se abren bien los espacios para hacer una continuidad y una transmisión más constante de nuestros programas. Entonces, por eso alguna vez grabamos, otra vez no grabamos, por lo mismo, ¿no? Que todavía no es como tan, ¿cómo se dice? Tan frecuente, pues. Y, y, y pues bueno, pues aquí estamos transmitiendo desde las instalaciones del núcleo, repito, del Parque Querétaro 2000. Estamos en una transmisión de Jerez, Dientes y Vida y no se les olvide que seguimos nosotros estando en las redes sociales, en Roberto González Camacho, que es Facebook, en tu Robert Gless, que es en YouTube, y por supuesto en Spotify. En Spotify búsquenos de momento en artes, oficios, profesiones y más. Y pues bueno, vamos a entrar en un tema el día de hoy, platicando con Irving Bárcenas, que te mando un saludo, Irving. Es un tema un poquito espinoso, pero en una parte que estábamos platicando hoy por la mañana con Irving, nos vemos muy a menudo, casi diario, y nos echamos un jerecito, por supuesto, y en esas pláticas que tenemos de repente salen temas eh, a debatir, espinosos, pero que son temas de la realidad, de la actualidad. Entonces, ¿cuál es el tema que hoy quiero poner aquí sobre la mesa? Es el tema de qué es mejor, si ser empleado o ser un patrón o dueño de un laboratorio dental. Y este tema sale a relucir porque precisamente en las fechas en las que estamos actualmente de la presión del trabajo, en los laboratorios dentales, obviamente estoy hablando de laboratorio dental, pero también tal vez en general en otros ámbitos, en otras eh, áreas, por supuesto, ¿no? Entonces, platicando con Eric, perdón, con Eric, con con Irving, estábamos tocando el tema y fue el que se me hizo como harto interesante para platicar el día de hoy, a grandes rasgos. ¿Qué es mejor si ser un empleado o ser un patrón o dueño de un laboratorio? Esto es con todo respeto, ¿eh? O sea, no es que vaya a denigrar o vaya a hablar mal de un empleado y por supuesto no es que vaya a hablar mal o denigrar a un dueño o a un patrón o a un propietario de un laboratorio, por supuesto. Es simplemente poner sobre la mesa el tema a debatir o a opinar. Entonces, eh,
empezamos en el tema de que yo en algún momento, por supuesto que fui un empleado de un laboratorio, ¿no? De un laboratorio dental. Esto básicamente fue en Estados Unidos, cuando, si se acuerdan un poquito en los primeros o en el uno de los primeros capítulos, que yo platicaba de mi vida y que llegué a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos entré a un laboratorio que se hacían estructuras metálicas, básicamente puro removible. Y yéndonos un poquito más atrás en la vida, pues a mí no me gustaba la prótesis removible. Entonces, curiosamente, cuando llego a Chicago, pues mi contacto fue con un laboratorio que hacía exclusivamente estructuras de prótesis removible. Entonces, ahí fue como mi primer contacto de ser empleado en un laboratorio dental. Por supuesto, antes en México yo había sido empleado con un ingeniero que hacía mantenimiento a casas habitación, mantenimiento como pintura, electricidad, plomería. Entonces trabajábamos en Echegaray, precisamente, que era una de las zonas en ese momento residenciales, si le podemos llamar de alguna manera. Y pues bueno, esas fueron como mis etapas de ser empleado. En algún momento, cuando trabajas para alguien, pues tal vez no razones o no pienses si es bueno o es malo ser empleado, porque pues es una etapa de vida en la que estás tú eh, yendo en este espacio del tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que llego yo a Estados Unidos, la verdad es que me tengo que acatar a las leyes, a las costumbres, a los horarios de un país y de un idioma que no hablas, de unas costumbres que no estás, valga la redundancia, acostumbrado a llevar, ¿no? Entonces, tu obligación como empleado es llegar a una hora determinada, cumplir con tu trabajo e irte de las instalaciones. Esa es tu responsabilidad básica como empleado. Por supuesto, me queda claro que también una de las obligaciones, si se le puede llamar así, es que en ese lapso de tiempo que tú estás alquilándote por una paga, porque es eso, alquilas tu tiempo, 8 horas, que normalmente es eso, 8 horas, 9 horas, dependiendo del lugar en donde estés, alquilas tu tiempo por una paga. Entonces, eso te convierte en ser empleado. ¿Es bueno? ¿Es malo? La verdad es que depende del enfoque como lo veamos. Es bueno del punto de vista porque pues tú llegas y no tienes más responsabilidad más que entrar puntual y hacer lo que te corresponde. Hacer lo que te corresponde por ese alquiler que te están pagando. Desafortunadamente hay quienes como empleados a veces tenemos una resistencia a ser empleado precisamente. Yo creo que culturalmente, y esto vaya dicho esto con todo respeto, sin ofender a nadie, insisto, no es una ofensa, no quiero ofender a nadie. Pero cuando eres empleado, pues tienes un cierto coraje, rechazo, como que es algo, como que si te agredieran el hecho de que tú eres empleado de alguien más. ¿Por qué? Porque pues tú ganas una cantidad, en algunos casos, mucho menor, por supuesto, que el patrón o que el dueño. Pero también se nos olvida que pues estamos en ese rol de la vida, que nos tocó en este momento ser empleados. Entonces, insisto, es bueno, es malo, la verdad es que cada quien lo determina y cada quien lo acepta y cada quien lo razona como quiere, ¿no? En ese rol de la vida, en ese momento. El ser empleado no es malo, por supuesto que no. Esto nos da tablas incluso
que en algún momento cuando nosotros queramos o vamos a poner nuestro negocio propio, pues tenemos una experiencia para poder ser un patrón o ser un dueño de un negocio. Decía mi papá, digo, no sé si, por supuesto, si es frase de él o no, pero para saber mandar hay que saber obedecer. Entonces, si de alguna manera no tienes la experiencia de obedecer, de cómo se mueven las cosas desde un punto de vista de empleado o producción, pues cuando eres dueño o patrón, pues también no sabes si lo que están haciendo tus empleados o tus trabajadores o tus colaboradores, si es correcto o no es correcto por el tema de que tú nunca estuviste en la área de producción. Entonces por eso es importante ser empleado para poder después ser patrón. Entonces, yo en lo particular fui empleado, no me gustó definitivamente, no me gustó el tema de que te estén exigiendo cosas que a veces tú no estás dispuesto a hacer. Por eso es que no gusta, porque te están chingando y apúrate y tienes que sacar y tienes que hacer y tienes que... Entonces tú te sientes todavía más agredido porque te están exigiendo cosas que tú no quieres hacer. Pero cuando eres patrón, o sea, es controversial todo este desmadre porque cuando eres patrón, pues también te exigen y te exigen incluso más que cuando eres empleado. Cuando eres patrón, tus clientes, por supuesto, te exigen, te presionan. Entonces tú tienes a tu cargo 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 empleados y al cliente le vale madre eso. Finalmente Roberto o quien sea es el responsable del laboratorio y es el que tiene que dar la cara, el que tiene que resolver. Entonces, si se dan cuenta de ambas partes, hay responsabilidades, ¿no? Entonces, platicando con Irving en la mañana, él me decía, no manches, está bien cabrón, ser, dueño de laboratorio, porque pues no hay hora de entrada, no hay hora de salida, no hay sábado, no hay domingo. Esto todo depende de cómo tú te organices, por supuesto. Pero otra vez tomando el tema del empleado, el empleado llega a las 9 de la mañana, hace lo que tiene que hacer, cumple con su trabajo. Incluso el empleado saca el trabajo que él cree que es suficiente para cumplir en el día. Ahora, no digo que todos, ¿eh? No digo que, y no generalizo. Pero normalmente cuando somos empleados solamente llegamos y cubrimos una cuota de trabajo. Se dan las 5 o 6 de la tarde, la hora de la salida, la hora que sea, te levantas, recoges tus cosas y te vas. De alguna manera no te interesa si hay más carga de trabajo, si el patrón se comprometió a sacar más trabajo o no. Tú simplemente te vas y ya, se acabó. Por ese día tu labor está concluida. ¿Y qué pasa con el patrón? Pues el patrón se tiene que quedar después de las 5, 6, 7 de la tarde, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana para cumplir con el cliente porque al final es él el responsable de sacar ese trabajo, ¿no? Y en la mañana igual, obviamente, él llega a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la mañana. Cuando los empleados llegan, pues el patrón ya está ahí en muchos casos, no quiero decir que en todos, porque hay veces que el patrón llega a las 11, 12 y ya los empleados ya llegaron antes, pero bueno, son temas que hay que debatir. No sé, ustedes amigos, díganme si somos empleados, si son empleados, si son patrones, qué experiencias tienen ahí al respecto, pero es difícil ser dueño de un laboratorio, por supuesto que es difícil, es muy difícil. De alguna manera, los gastos que se están teniendo en el día a día superan por mucho
a veces las ganancias que se obtienen, ¿no? Entonces, otra vez platicando con Irving decía, no manches, no, les voy a contar algo, tenemos planeado ir de campamento el sábado. A mí me encanta acampar, es algo que me saca de toda la realidad laboral, es algo que me llena de vida, aunque es una incomodidad ir a acampar, por supuesto que es una incomodidad, pero a mí me llena, me satisface estar en contacto con la naturaleza, la fogata y platicar, ¿por qué no?, de historias de vida. Y bueno, entonces, ya lo habíamos platicado, habíamos dicho de ir con Irving y bla, 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 y de repente me dice, ¿sabe qué? Que tal vez lo cancelemos a cabrón. Le digo, ¿por qué? Pues porque tengo trabajo que sacar. Le digo, pero ya habíamos quedado que vamos a ir a acampar y que no somos dueños de nuestro tiempo. Pues sí, pero no, porque de alguna manera tenemos una responsabilidad con los trabajos que entregan. Entonces, un fin de semana que dejemos de trabajar implica un retraso y una inconformidad con nuestros clientes. O sea, me gusta, por supuesto que no me gusta. Es un tema que no me gusta, que se supone que nosotros somos los dueños del negocio. Entonces ahora resulta que no podemos ni siquiera disfrutar de un buen fin de semana para irnos a acampar porque tenemos la responsabilidad de sacar trabajos. Y esta responsabilidad de sacar trabajos solamente es una carga que nosotros mismos nos la echamos. Entonces, los empleados, otra vez, pues el empleado se va el viernes, porque en lo particular hace mucho no trabajamos los sábados, entre comillas, no trabajamos los sábados ante el público en general, precisamente porque no quiero trabajar el sábado. El domingo ni se diga, mucho menos. Pero el empleado se va el viernes y no regresa hasta el lunes, o sea, se desconecta de todo. Del pago de la luz, de impuestos, de agua, de renta, de materiales, de sueldos. En la época que estamos viviendo de aguinaldos, vamos a dejar de trabajar una semana, pues sí, pero los gastos siguen, insisto, la renta, etcétera, etcétera. Y luego entramos en enero y hay que ver si la carga de trabajo otra vez es buena o no. Entonces, por eso los patrones tienen que trabajar en diciembre más o el doble para poder cubrir los gastos que de alguna manera están implícitos y que aunque no trabajemos, tenemos que seguir generando estos ingresos, ¿no? Entonces, pues total, nuestro campamento creo que se está a punto de cancelar por el tema de que el trabajo nos lo exige y es una carga de trabajo que nosotros mismos nos echamos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta inicial es, ¿qué es mejor, ser empleado o ser patrón? En este momento yo hubiera preferido ser empleado, dejar de trabajar, dejar de trabajar el viernes y irme a acampar, disfrutar del fin de semana toda madre, estar en el frío, en Amealco, que es una comunidad muy, muy fría en esta temporada. Entonces, en este momento hubiera preferido ser empleado para poderme ir a acampar, que es una cosa de lo que me gusta, ¿no? Pero por el otro lado, pues mi papel de patrón o de dueño de laboratorio, otra vez entre comillas, pues no me lo permite. No me puedo permitir el irme a pasear, el irme a un campamento, porque ya tengo una carga de trabajo. Por supuesto que como empleado gano menos, claro, me queda clarísimo. Como patrón, no sé si gano más o pierdo más. Esa es una pregunta que hay que hacernos los que estamos en este rol, ¿no? O sea, si ganamos o perdemos. Me queda claro que también hay una frase, y esta frase quiero que se la graben todos, todos absolutamente. ¿Es mejor tener un sueldo o tener ganancias? Y la respuesta es tener ganancias. O sea, me queda clarísimo que es mejor tener ganancias. Pero, sin embargo, conozco a gente
conozco a gente que con un sueldo es mucho más feliz y está mucho más a gusto que ser empleado. Y todo radica en algún tema que en algún momento mencionamos, que no importa lo que ganas, lo verdaderamente importante es lo que gastas. Si gastas más, si gastas más de lo que ganas, entonces realmente tu vida es un desmadre, es un caos, que es, me atrevería a decir que es el común de la gente, no sé si de todos, pero puede ser, ¿eh? Puede ser que estamos en una sociedad consumista totalmente, materialista totalmente, y entonces lo que tienes es lo que vales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y nos desapegamos y nos separamos de la realidad que como seres humanos deberíamos de ser. ¿Quién eres? Por tus valores. ¿Cuánto tienes por tus valores? ¿Cuánto tienes por cuánto ayudas? ¿Cuánto puedes dar? ¿Qué legado vas a dejar, no? Entonces, ese tema es harto complicado y este tema lo estoy poniendo en la mesa solamente por hacer una reflexión de lo que estamos viviendo. Curiosamente, se llega a diciembre y nos llenamos de buenas voluntades, de buenos deseos, de, de, de objetivos para el siguiente año, bla, bla, bla. Y llega enero y llega febrero y volvemos a caer en el mismo desmadre de siempre, en la misma carga de trabajo, en el mismo estar gastando. Y peor porque en diciembre gastamos lo que no tenemos y en enero, febrero tenemos que ganar para pagar lo que gastamos en diciembre, ¿no? Entonces, por eso es el tema. El tema es del patrón. Yo como he estado hablando como más del empleado, el empleado llega, se va, bla, bla, bla. Pero como dueño de laboratorio o como patrón, ahora va lo que siente un patrón, porque también es importante. O sea, como empleado tenemos coraje con el patrón porque gana más, porque nos está chingando por cumplir, porque nos exige. Y como empleado no queremos entrar en ese rol, no queremos que nos exploten, no queremos que nos exijan, no queremos que nos estén diciendo. Pero entonces, ahora como patrón, cómo yo siento este rol? No sé si los demás lo sientan, pero yo voy a hablar de lo que yo siento porque es de lo que yo he vivido, ¿no? Yo voy a hablar desde el tema de Roberto González. Entonces, en algún tiempo tuve 25 empleados en el laboratorio, entre secretarias, administradores, contador, supervisor, repartidores, mensajeros, pues, y obviamente la parte productiva. Entonces es un estrés bien cabrón porque tienes que sacar tú como dueño, como patrón, la responsabilidad es que tú saques el sueldo de 25 familias, de 20 familias, no de 20 personas. Realmente es de 20 familias. Tu responsabilidad ahí está. Entonces tienes que estar preocupado porque todo salga bien de la mejor manera, la mejor calidad para que el dinero que recibes, asimismo lo traslades a tus colaboradores, a tus empleados. Sea quien sea, ¿eh? Desde la secretaria, desde el mensajero, obviamente los técnicos dentales que están trabajando contigo, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate qué responsabilidad tan cabrona se tiene para que estén a tu cargo o dependan de ti, entre comillas, otra vez, 25 familias o 20 familias. Está bien cabrón. Está bien cabrón y también por eso los patrones son a veces medios complicados, estrictos, explotadores, si algunos lo llamaran así, porque toda esa presión que tú tienes la trasladas, obviamente, por supuesto, a los que te ayudan, a los colaboradores. O sea, si no sale el trabajo, al dentista no le interesa, hablando del laboratorio dental, no le interesa si tus colaboradores están haciendo pendejos o no, si tus colaboradores quieren sacar o no ese trabajo. A él le interesa que cumplas y que saques el trabajo como tú le dijiste, en tiempo y forma.
A él no le interesa las broncas que tú tienes como laboratorio dental o con tus empleados. ¿Sí me explico? Entonces, como patrón, como dueño de un laboratorio, tienes una carga bien cabrona en la cuestión laboral, por supuesto, y en la cuestión emocional, por supuesto, también. Entonces, es parte y parte. No es tan fácil ser empleado, no es tan fácil ser patrón, por supuesto. Las dos partes están muy cabronas, muy cabronas. Pero bueno, mi querido primo Rosendo González, te mando un abrazo, un saludo, licenciado, por supuesto que estás ahí y también agradezco y felicito tu labor como conductor paramédico de una unidad de salvamento, pues. Francisco Chacón, te mando un saludo, mi querido Fran, ¿cómo estás? Hace mucho también que no nos, que no nos comunicamos, que no nos vemos. Ángeles Guerrero, te mando un saludo, Ángeles Guerrero. Felipe Herman Ariscorreta, excelente, como siempre, dice. Olimpia Bermeo, te mando un saludo, mi querida Olimpia. Gracias por seguirnos. Fernanda González, Fer, te mando un abrazo, un saludo. Claro que sí, mi querido Robert, hi, how are you? Mi querido hermano, ¿cómo estás? Te mando un saludo, por supuesto. Eric Alves, ya lo saludé. Jaime Aguilar. Ramón Sánchez nuevamente. ¿Quién más está por aquí? Chiquita González Vega, te mando un saludo también. Mi querida Chiquita González, Ángeles Guerrero nuevamente. Pues aquí estamos hablando de un tema un poquito complicado. Andrés González, te mando un saludo, primo, ¿cómo estás? Alan Quiroz, por supuesto, mi querido Alan, que nos está viendo. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan al respecto? Elizabeth Luna, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Pues aquí estamos en una transmisión más de gerentes, de Jerez Dientes y Vida. Gerentes, ya está, me estoy yendo con los dueños de los laboratorios. Pues es una transmisión que estamos haciendo desde el Parque Querétaro 2000 para, para Jerez Dientes y Vida y por supuesto Roberto González Camacho en Facebook y en YouTube en tu Robert Gless. Esto queda ahí para que lo consulten y opinen al respecto. ¿Qué opinan de todo esto que estamos platicando? Esta transmisión es atípica, como se los mencionaba al inicio, por el tema de que se están cerrando ya las fechas aquí en este espacio. Y bueno, no queremos dejar de transmitir y no queremos dejar este espacio. Entonces, coméntenos, compartan sus opiniones, qué opinan, algún tema que quieran que toquemos con Irving a partir de enero, por supuesto, y lo vamos a seguir transmitiendo. Entonces, retomando otra vez, ¿qué es mejor, ser empleado o ser patrón? La verdad es que es un tema harto complicado porque algunos defenderán el empleo, otros defenderemos el ser patrón, etcétera. Entonces, en algún momento ya cuando estaba en estas penurias de ser dueño de un laboratorio que tenía una sarta de broncas con tantos empleados. Y qué de decir, fíjense bien lo que voy a decir, ¿eh? Y lo voy a decir desde el punto de vista como dueño del laboratorio. Cuando eres dueño del laboratorio pasas por muchas inconsistencias de los empleados, que se hacen tontos, que no quieren trabajar, que sabotean tu producción, para que tú como dueño quedes mal ante el cliente. O sea, está bien cabrón esto que les voy a decir, pero esto es real. O sea, yo tenía empleados que por sus calzones no sacaban la producción. ¿Para qué? Para quedar mal con el cliente. O sea, a ellos les valía madre. Al final ellos recibían su paga y te encabronabas con ellos. Yo me encabronaba con ellos. Pero ellos saboteaban tu producción. O sea, es un tema bien complicado. Y más cuando estos empleados estaban empezando a hacer su propio laboratorio. Es decir, les explico.
Si yo como empleado de laboratorio dental ya estaba a punto de irme, ya había comprado mis cosas, y yo tengo contacto con algunos dentistas que los conozco, que tratan conmigo porque se les da esa confianza, entonces ellos empiezan a tener esa comunicación con ellos. Sabotean el laboratorio de Roberto, no entregan a tiempo, no sacan a tiempo los trabajos para quedar mal Roberto. Ojo. Entonces, el doctor te manda la chingada porque eres Roberto, superestructura dental o como quieras llamarle, me quedas mal, no me cumples con los tiempos, bla, 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 etcétera. O sea, una sarta de pendejadas y de inconsistencias que se cometen. Entonces, cuando el empleado pone su laboratorio, contacta al dentista por fuera y le dice, yo soy el que hacía las coronas, yo soy el que hacía la porcelana, yo soy el que hacía los removibles, yo soy el que hacía las placas, ahí con Roberto. Entonces, pues esta es mi lista de precios, por supuesto mucho más económica, y yo le voy a cumplir. Ah, es que no le mandaba a Roberto ya porque me quedaba bien mal, etcétera. No, yo sí le voy a cumplir, ¿no? El doctor no sabía que ese mismo que le está ofreciendo el trabajo era el incumplido que no permitía que su trabajo saliera a tiempo en el laboratorio. No sé, se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Y esto porque a mí me pasó, no sé si a los que tienen empleados les pase. Ojo y aguas con eso. ¿Lo pueden evitar? No sé. Creo que no. No sé. Pero después el empleado hace al dentista, lo hace su cliente. Y ahora a él sí le cumple. Pero le cumplirá por un tiempo, porque tarde o temprano él tiene la costumbre de llenarse otra vez de trabajo o no, de no tener una organización, etcétera, etcétera, y tarde o temprano incumple con ese dentista y ese dentista tarde o temprano regresa con Roberto. Digo, Roberto por mencionarme, ¿eh? Puede ser otro laboratorio cualquiera para no mencionar nombres de otros laboratorios. Entonces, eso se da y se dio mucho. O sea, yo estoy hablando de mi experiencia personal, de lo que pasó conmigo en mi laboratorio. Por eso lo estoy poniendo en la mesa. Ahorita ya lo veo y lo analizo como una experiencia de vida y bueno, pues total, por eso ese es el tema que es mejor, ¿no? Entonces, en todos los negocios pasa, por supuesto que en todos los negocios pasa. ¿Está bien o está mal? Pues véanlo del punto de vista cada quien, como nos corresponda verlo. Yo siento que si eres empleado y abusas del patrón, pues está mal porque estás abusando. Pero también si eres patrón y abusas del empleado, por supuesto que está mal. Hay que pagar buenos sueldos, claro, me queda clarísimo. No hay que retrasar la paga de los empleados, eso es algo que si yo mal no recuerdo, es algo prioritario. O sea, yo nunca, nunca, de lo que yo me recuerdo, nunca atrasé los sueldos de la gente que colaboraba conmigo. Siempre tratamos de pagar siempre a ellos primero y al último, si sobraba o si quedaba, es el sueldo del patrón, que eso es muy común en algunos casos. Hay otros casos que no pasa esto, ¿no? ¿Es de mal gusto? Sí, claro que sí, Olimpia, por supuesto que es de mal gusto. Todo esto es un tema que deberíamos de razonar y si estamos en el papel de empleados, pues cumplir con nuestro papel, punto, de la mejor manera. Si estamos en el papel, en el rol de dueños o de patrón, por supuesto que también hay que hacerlo lo que es, lo que corresponde a cada quien. Entonces, eh, regresando al tema de que los empleados sabotean tu organización y sabotean tu negocio para que tú quedes mal, eso se da mucho en este ámbito. Y por supuesto que poco a poco empiezan los empleados a llevarse clientes a escondidas, claro está.
Y esto es también una falta de, no sé si sea ética, no sé cómo llamarlo, del mismo dentista o de tu cliente que vota a Roberto para irse con el empleado. ¿Por qué? Pues porque le da mejor precio, le da mejor atención. Ojo, el empleado ahora le da mejor atención porque Roberto no se la daba, por lo que sea, porque Roberto tenía mucha carga de trabajo, ya no les ponía mucha atención a los clientes, etcétera, etcétera. Pero ahora el empleado, ahora sí le pone atención a su cliente porque va empezando, porque ahora él quiere empezar su negocio y entonces de esta manera cambian las cosas. Pero cambian por un tiempo, porque después la vida es cíclica, conforme estamos arriba estamos abajo. Entonces, en algún momento este empleado se convierte en patrón y vuelve a caer en los mismos errores que tenía Roberto, que tenía su patrón anterior. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso este tema es complicado y se tiene que exponer y se tiene que sacar para que haya una reflexión de el empleado y del patrón. Que ese rol que estamos jugando siempre, ¿no? Entonces, ahorita que se vienen estas épocas, vamos a dejar de trabajar, por ejemplo, en mi laboratorio vamos a dejar de trabajar el día 21, 22, porque yo así lo decido, porque yo así quiero, porque yo quiero descansar, porque yo necesito despejar de mi mente toda esta carga de trabajo que en el año vamos haciendo, y yo como patrón decido que mi laboratorio deje de trabajar. Si fuera empleado, imposible. O sea, no, simplemente no pasa, no es posible. Decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar a partir del 20. No se puede porque no, porque simplemente no. A menos que estés dispuesto a que te corran, a que te despidan y que diga chingue su madre, yo nada más trabajo hasta el 21, aunque me despidan, ya en enero veo o consigo otro trabajo, ¿no? No pasa o no es tan común, pues, pero esas son las diferencias. Entonces yo dejo de trabajar el 22, 23, tenemos que organizar algunas cosas en el laboratorio, limpiar, etcétera, etcétera, reorganizar el espacio, componer algunas cosas, lo que se alcance a hacer, y ese espacio lo tenemos para nosotros. Entonces, soy patrón, voy a dejar de trabajar para el público, pero voy a seguir trabajando en mi espacio y en mi laboratorio para volver a retomar trabajos con fuerza y vigor en enero. Entonces, se dan cuenta que al final del día de todos modos no vamos a descansar, o no voy a descansar, perdón, porque decía mi papá, trabajando haciendo adobes. Entonces eso, descansando haciendo adobes, perdón, descansando haciendo adobes. Entonces, voy a descansar, pero ese descanso es entre comillas, va a ser ficticio porque, insisto, tenemos que limpiar, recoger, cambiar, reorganizar. Como patrón tienes que hacer eso. Como empleado simplemente te vas el día 22 y adiós, no regresas hasta enero, ¿no? Cuando esto se pueda prestar. Estoy hablando específicamente del laboratorio dental, porque si hablamos ya del tema externo, en empresas, en fábricas, en comercios, muchas veces esto no pasa, simplemente descansas el día que es, por ejemplo, el 24 para el 25, el 26 o 27 tienes que regresar a trabajar. Estamos en esta vida y estamos en este mundo donde tenemos que seguir trabajando para poder seguir comiendo. Y no es de otra manera, ¿no? Porque nosotros mismos nos enfrascamos en en esta carga de trabajo y en esta responsabilidad. Dice el expresidente Mujica, que me gusta mucho escucharlo a él, y que dice que cuando tú compras algo, no es el dinero el que empleas para comprar ese algo, sino es el tiempo de vida que gastas para obtener el dinero para comprar ese algo. Está bien cabrón y está bien esa filosofía. O sea, ¿cuánto tiempo de vida nosotros nos pasamos para generar ingresos, para comprar lo que tenemos que
consumir. Entonces, son temas que son complicados de procesar, de analizar, ¿no? Entonces, pues bueno, mis queridos amigos, tanta palabrería, van a decir, ¿y este cabrón por qué se atreve a decir todo esto, no? Pues simplemente es porque son temas que quiero sacar, que quiero platicar, que quiero exponer, ¿no? Que tengo que evidenciar, si la palabra lo permite, para que todos en algún momento razonemos y pensemos y incluso nos establezcamos en el punto en el que estamos. Si somos empleados, pues vamos a ser buenos empleados, cabrón. Vamos a desquitar, digámoslo así, vamos a desquitar bien el sueldo que se nos está dando de la mejor manera, sin ser cabrones y ser abusivos. Y si somos patrones, lo mismo. O sea, simplemente ponernos en el tema y en el espacio en el que estamos. Dice Olimpia Bermeo, dice, habla muy mal a nivel profesional. Cuando tienes valores morales y buena educación jamás harías nada parecido. Por eso se tiene que hacer una buena selección de personal. Sí, totalmente de acuerdo, Olimpia. En la buena selección de personal yo lo hice en algún momento. Tú crees que seleccionas a buenas personas, pero en el paso del tiempo las personas cambiamos. O sea, nada es para siempre, por supuesto, eso me queda clarísimo, ni un buen empleado ni un buen patrón, nada es para siempre. Entonces, al principio tú seleccionas, por supuesto, a gente que crees que va a colaborar bien contigo, pero en el trayecto del tiempo las, eh, las ambiciones y los objetivos cambian y no son los mismos del patrón y no son los mismos del empleado. Entonces ahí hay un tema, te agradezco Olimpia que opines al respecto. Dice, conozco gente así, lo malo que tarde o temprano se descaran y llevan al fracaso sus negocios, porque muy dentro de ellos no saben el negocio, se vuelven ociosos, buscan material barato y de baja calidad. Exacto, sí, claro, también, por eso depende mucho del patrón, por supuesto. Y sí los hay. O sea, tan hay laboratorios dentales que manejan precios muy bajos porque meten materiales muy económicos, como hay laboratorios, por supuesto, muy caros o caros, que manejan materiales caros. Eso ya depende de cada quien. Y eso ya es la ética de cada quien. Entonces, ese es un tema que en algún momento lo vamos a tocar, el por qué los precios de un laboratorio, de un negocio, son mayores o menores que los de otro. Depende de qué. Pues de la maquinaria, de la cantidad de empleados que tenga, de los materiales que se ocupan. No es lo mismo comprar unos dientes de 2,000 pesos la tablilla a comprar unos dientes de 100 pesos. Entonces, por supuesto que no es lo mismo. Entonces, sí, hay mucho tema ahí complicado en ese aspecto de los materiales baratos y caros. Dice Olimpia, deberías de tener un socio. A ver, déjame ver, se me está perdiendo aquí. Dice, deberías tener un socio en Naucalpan para la gente que te conocemos de toda la vida. Pues hombre, Olimpia, no sé. La verdad es que en algún momento intenté tener socios y también ese es otro tema. También ese es otro tema. Para tener un socio tienes que estar en la misma sintonía. Por supuesto, deben de tener las mismas metas o similares para poder hacer una sinergia de trabajo. Porque en algún momento un socio cree o piensa que el otro está abusando de él. O cree y piensa que el otro socio está abusando de él. Yo lo intenté hacer. Intenté hacer con empleados, hacer los socios. Que ojo, fíjense bien lo que voy a decir. En algún momento yo intenté hacer mis empleados socios de laboratorio. ¿Para qué? Pues para que haya una fortaleza y que fuéramos en un camino más estrecho y que el laboratorio al final económicamente creciera.
que es una de las intenciones, yo creo que de la vida, ¿no? Que nuestros negocios crezcan y generar más ingresos. Creo que esa es la intención. Entonces, cuando yo intenté que los empleados que estaban conmigo fueran mis socios, ellos pensaron que yo los quería explotar, que yo quería abusar de ellos, que quería hacerlos esclavos o no sé qué chingados pensaban. La verdad es que yo pensaba que ellos crecieran. Por supuesto que quería crecer yo. Y por supuesto que yo era como el socio de la inversión, pues por supuesto que buscas un crecimiento también económico. Esa es como la intención de la parte económica. Tú quieres crecer, pero en mi tema yo quería que ellos crecieran y que ellos pusieran un laboratorio y que creciéramos todos. Entonces no se pudo hacer porque ellos creían o pensaron o piensan todavía en la actualidad que yo creí, que yo quería abusar de ellos y quería explotarlos y quería hacerlos mis empleados. O quería, o quería yo que fueran socios entre comillas, pero aparentando que sean mis empleados. No sé si me explico, sí, ¿saben cómo está este desmadre? Entonces, también ese es un tema, o sea, no se puede crecer si no tienes la convicción de crecimiento, de que vayan todos enfocados en una misma línea. Intenté, por supuesto, hacer a mis empleados socios, poniendo yo cosas, etcétera. Ellos o tenían que pagar ciertas cosas para que pudiera funcionar ese otro negocio, hacerse cargo de ciertos gastos para que ese otro negocio pudiera funcionar. Pero insisto, ellos creían que yo los quería explotar y abusar de ellos. Bueno, pero ese es un tema que pasó, que no lo voy a volver a hacer, por supuesto que no, porque he entendido que la gente no va con tu mentalidad. Solamente tú eres el que piensas cómo quieres hacer tu negocio, quieres avanzar, ¿no? Daniel Sánchez, mi querido Daniel, te mando un saludo, un abrazo, cabrón. A ver cuándo hacemos una visita por acá, cuando vengas para este lado, ¿no? Pedro César García, ¿cómo estás, Pedro? Te mando un saludo. Claro que sí, por ahí estamos en contacto. ¿Quién más está por aquí? Pues mis queridos amigos, todo lo que empieza tiene que terminar y nosotros estamos ya a unos minutos de terminar con este tema un poquito escabroso, espinoso, complicado, ¿no? Entonces, pues tenemos que terminar. Olimpia Bermeo dice, por supuesto, un socio financiero que pone el capital requiere ganancias, pero socios comprometidos también, toda la razón. Exactamente, Olimpia, sí, claro. O sea, imagínate que por ejemplo, queremos hacer un negocio y tú tienes el conocimiento, la mano de obra, pero por supuesto no tienes la parte económica. Y yo pongo la parte económica, entonces pues yo quiero tener una retribución como tú también. Pero ¿en qué momento vas a sentir tú que tú eres la que mete las manos y la que te friegas y la que haces todo el proceso de producción? Y yo simplemente, perdón por el tema de haber puesto el dinero, no merezco lo mismo que tú. ¿Sabes? Es un tema complicado, o sea, desde el principio por eso se deben de establecer todos estos parámetros de las sociedades. Yo pongo el dinero, pero por supuesto que no voy a meter las manos, porque no las sé meter. Tú metes las manos, pero no tienes el dinero, entonces es algo parejo, pero la gente no lo ve así. La gente cree que por meter las manos, ojo con esto lo que voy a decir, la gente creemos que es más valioso meter las manos y desarrollar y ponerte una chinga física que el que mete el dinero o el que pone las ideas intelectualmente. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí es donde está complicado este tema de las sociedades. Daniel Sánchez dice, claro que sí, amigo, sería un placer estar en tu programa. Un fuerte abrazo. Por supuesto que sí, mi querido Daniel, pues ya sabes, este es un espacio que está abierto para todos y más para ustedes que los considero mis amigos y que han brindadome un apoyo desde que empezamos con este proyecto. Vas a ver que sí. Pues mis queridos amigos,
Sin más por el momento, me voy a despedir de ustedes porque el tiempo apremia. Se acaba el tiempo aquí de cabina. Y pues los invito a que pasen estas fiestas lo mejor que puedan, de la mejor manera, con un chingo de trabajo, si así quieren, o así queremos estar, por supuesto. Es una bendición. Ustedes decidan si es una bendición tener o no tener harto trabajo. Cuando les digo a los doctores que tengo mucho trabajo, ellos me dicen, pues está bien, ¿no? Y yo les digo, no sé, no lo creo. Tener mucho, mucho trabajo no es tan bueno, como tampoco es tan bueno tener poco trabajo. El tener mucho trabajo también te implica a tener mucho tiempo dedicado ahí, poca vida. Entonces, es tan malo tener mucho como tener poco, el término medio, o sea, eso es lo importante. Hasta dónde sí y hasta dónde no, pues cada quien lo decide, cada quien define qué es tener mucho y qué es tener poco. Lo suficiente, diría yo. Pues bueno, mis queridos amigos, no se les olvide seguirme en YouTube, tu Robert Glés, en Facebook, Roberto González Camacho, y bueno, en Spotify, que voy a subir este video también en artes, oficios, profesiones y más. Y sin más preámbulos y sin más palabrería, reciban un abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, aunque estas frases están muy, muy trilladas, pues, pero pásenla de lo mejor, o sea, disfruten a la familia, disfruten del tiempo que puedan tener libre. Gasten lo que quieran gastar, no gasten lo que no tengan. Eso depende de cada quien. Reciban un abrazo y un saludo y nos vemos primeramente Dios, como se dice en el argot común. Nos vemos en enero y pues bueno, mis queridos amigos, recuerden que como eternos aprendices seamos siempre humildes, tolerantes y hagan lo que su chingada gana se les dé en estas fechas. Un saludo, gracias. Hasta la próxima. Bye.